Arrancamos el 2025 con un nuevo espacio, Club Retro. Resaltaremos aquellas noticias de impacto internacional y para empezar, y debido a las diferencias socioculturales históricas del globo terráqueo en el que conviven distintas civilizaciones, comenzaré por definir qué tipo de calendario usamos los occidentales del bloque cristiano. El calendario cristiano, que se ha convertido en el medidor de tiempo internacional por referencia. Técnicamente recibe el nombre de calendario gregoriano, porque este fue introducido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582, sustituyendo al calendario vigente hasta entonces, que era el juliano. El calendario gregoriano se basa en el calendario que utilizaban los romanos, llamado así, y este a su vez se basaba en el calendario egipcio. Bueno, ustedes ya recuerdan, ¿no? Cleopatra y Marco Antonio, en fin. Podemos decir que la crisis crónica de Venezuela se mantiene cruda. Ya sé que la culpa es del crudo y que la guerra de Gaza también se mantiene vivita, porque en la trastienda se cuece, si no el crudo, el gas, el uranio, en fin, cualquier baratija. ¿Para qué vamos a decir de quién es la culpa? Y que Kiev está que arde, y nunca mejor dicho. Y como añadido a la guerra de Ucrania, que entró para quedarse como los ocupas, sale a relucir el tema de Helsinki, el tapete blanco, porque en Escandinavia el verde es blanco. Su presidente Alexander Stubb copreside junto al primer ministro de Estonia, Kristen Michel, una cumbre de los países de la OTAN del mar Báltico, con el fin de abordar la seguridad de la región. Sí, esa que es cuna de Noel, de los renos, del señor Grinch, y de los elfos. Y aprovecho este inciso aclaratorio para ahondar sobre el mítico tema de Santa Claus, Santa Papá Noel. En 1809 el escritor estadounidense Washington Irving publicó A History of New York, o sea, una historia de Nueva York. Una sátira sobre la historia de la ciudad en la que el mítico, como ya he dicho antes, personaje de San Nicolás, el verdadero y original nombre de este personaje, cuyo nombre neerlandés era el de Sinterklaas, se adaptó como Santa Claus o Santa Claus. El primer ministro francés, François Bayrou, presentó las prioridades de su gobierno con un discurso de política general ante la Asamblea Nacional, mientras continúan las discusiones para intentar acordar el presupuesto
o los presupuestos del 2025 con los partidos de la oposición. Bueno, haciendo cuentas como aquella de la Junta de Vecinos de mi bloque, que cuando no cuadran se sirven en bandeja las derramas. Enero del 2025 es un mes crucial para los hemisferios regidos por las grandes potencias del mundo. Un jaque mate previsible y premonitorio para el Partido Demócrata Cristiano estadounidense. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, daba una última vuelta por la ciudad esta semana, pronunciando discursos que suenan a despedida ante su cuerpo diplomático, los líderes militares y la nación en general. Sus apariciones ocultaban una sombría realidad. Así no es como él esperaba que terminaría su carrera de medio siglo en Washington. En su naturaleza octogenaria, siente en su nuca como un aire helado de Lackawanna, en el estado de su tierra natal, Pennsylvania. Le sopla en la nuca el susurro quedo de su partido como reproche contracturado. Le culpan de haber entregado la Casa Blanca a Donald Trump y partirá en medio de una tensa relación con su número 2, la sustituta en la candidatura, la vicepresidenta Kamala Harris. Biden se hizo abogado en 1969 y fue nombrado al Consejo del Condado de Newcastle en 1970. Fue el elegido al Senado de los Estados Unidos por Delaware en 1972, siendo el 6º senador más joven en la historia norteamericana. Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991. Pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las guerras yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. Ahora quisiera hacer un inciso y me gustaría definir lo que es un partido demócrata en los Estados Unidos de América. Algo que nos llega siempre de oídas al resto del mundo, pero realmente no vivimos esas circunstancias. Por ello, me encantaría explicar esta diferencia para después, en otro capítulo, explicar la diferencia que hay con el Partido Republicano. Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos desde el 1829 al 1837, fundó el Partido Demócrata como un instrumento para llegar al poder, desafiando a los líderes tradicionales. Su polémica figura polarizó al país, consolidando el modelo bipartidista en la política estadounidense. Fue el fundador del Partido Demócrata junto a Martin Van Buren el 8 de enero de 1828, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos.
Sirvió de mensajero a los revolucionarios. A la edad de 13 años fue capturado y maltratado por los ingleses, lo que le convierte en el único presidente estadounidense que ha sido prisionero de guerra. Fue dueño de cientos de esclavos que trabajaban en su hacienda conocida como Hermitage Plantation. En 1806 mató a un hombre en un duelo sobre un asunto de honor que involucraba a su esposa Raquel. Los partidarios de Jackson entonces fundaron lo que llegó a ser el Partido Demócrata. La presidencia de Jackson siguió el modelo de la presidencia de Thomas Jefferson. Apoyó la candidatura del siguiente presidente electo, Martin Van Buren. Y aquí les cito los sucesivos presidentes que han pertenecido al Partido Demócrata Cristiano o Liberal. Martin Van Buren, James K. Polk, Franklin Pierce, James Buchanan, Andrew Johnson, Grover Cleveland, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Bill Clinton, Barack Obama. Por último tenemos a Joe Biden o Joe Biden. Si perfilamos un análisis psicológico, su figura yo creo que encajaría en el hueco del comodín. Una persona que cumple el rol que preestablecen en el alto mando los diferentes dirigentes menores en cargo, pero que manejan la tabla ovoidal de las negociaciones y que procura estar correcto en todas las determinaciones según el punto de mira de la Casa Blanca, que no suele ser el que encaja con la opinión pública, y siempre consensuadas a las presiones del momento de su mandato, y que sin altos ni bajos puede representar a la gran nación compuesta de estados independientes e unidos que gobiernan una fracción determinante en el planeta. Jamás ha sido ni puede llegar a ser un líder de masas que absorben la imagen del extenso mapa llamado USA. Joe Biden, un personaje controvertido. Y llegamos al día de la toma del cargo de la presidencia para los Estados Unidos, la investidura de Trump. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Las claves de su toma de posesión como el 47º presidente de los Estados Unidos de América.